Empezamos. ¿Por qué no me sale el chat de Twitch? ¿Estamos online? Sí, sí que estamos online. ¿Estamos online? No me han maquillado. ¿No te has maquillado? Tienes ahí los colores para maquillarte si quieres. Vamos a ver si estamos live. Que en principio lo estamos. I am alive, like the Frankenstein's monster. Estamos alive. Toma Twitch. Estamos alive. Bueno, pues estamos una semanita más con el podcast de Streamloots, que esta semanita toca desarrollo con un tema bastante polémico. De hecho, yo creo que puede ser que en esta mesa haya hostias. No, Estamos... Normalmente coincidimos. Estamos por... Sí, Lo que pasa ¿verdad? es que uno es extremista y yo soy más gris. Bueno, pues como todas las semanas, yo soy David y estoy aquí con Pepema a mi izquierda. Preséntate. Hola, soy Pepema, Play with Lord en redes y soy... ahora te me escuchas bien. Y normalmente soy desarrollador, salvo en ciertas ocasiones especiales por las noches que me convierto en Batman, y en support. Creo que soy support. Y a mi derecha tengo a Wakos. Preséntate, nuestro influencer del equipo de desarrollo. Hola, hola, yo soy Guacos. En las redes se me conoce como Guacos. En mi casa me conocen como Guacos. Y nada, vamos a ver qué nos entretenemos hoy aquí un rato. Muy bien, pues el tema que hoy nos ocupa es framework de desarrollo. ¿A favor o en contra? Y cómo afectan al usuario final. Yo, por supuesto, como no los toco y no los uso y no afectan a que desarrolle más rápido, estoy en contra. Yo creo que sí que afectan en el hecho de que desarrollen más rápido. O sea, en el sentido de que al final un framework de desarrollo precisamente lo que te da son las herramientas para facilitar esa... A los programadores, por Claro, supuesto que se las dan. claro, A mí, evidentemente. Por eso te digo, a mí no, porque yo con HTML y CSS y JavaScript voy sobrado. Claro, pero... Entonces no necesitaría un framework para hacer la parte de UI que yo Claro, que pero yo en quiero hacer. En realidad, un framework de desarrollo de JavaScript, como puede ser React, Angular, Vue, cualquiera de los 17.000 frameworks que hay que pegar una pata a una piedra y sale un framework de frontend de JavaScript, debería ser como desarrollar en JavaScript. O sea, te va a dar más herramientas, pero no tiene que afectarte a la calidad de tu código o en realidad no debería afectarte a la eficiencia de tu aplicación, o sea, al rendimiento de tu aplicación. No debería afectarte. Si lo estás haciendo es porque estás haciendo un mal uso del framework, por falta de conocimiento, exacto. por falta de formación, por lo que sea, pero... Exacto, ese es quizá mi principal... A ver, yo en realidad no estoy en contra de los frameworks. Obviamente hay cosas muy bonitas que podemos hacer con un framework y muy fácil. El problema del framework es... Suponte que tú quieras hacer un MVP de una bicicleta, Claro. ¿vale? Entonces, tú tienes el install bicicleta.pesadilla de NPM. Y por ahí empieza todo. ¿Qué ocurre? Que cuando tú te instalas un framework para hacer una bicicleta, a lo mejor la bicicleta te trae un motor que tú no necesitas. O te trae unos pedales en horizontal Claro, pero... que tampoco. Entonces tú dices, bueno, no importa, están ahí aunque no los use. Entonces acabas... a ver, esto estoy hablando como es la gran mayoría de las veces que se utiliza un framework, que es por gente que o hace todo rápido y lo deja allí por hacer un MVP que acaba creciendo y no se acomoda. Conozco ejemplos muy cercanos a nosotros que están así. O gente que en realidad no conoce bien el framework. Yo creo que para utilizar un framework debería ser un Jedi, debería ser un maestro utilizando ese framework para que salga bien. En realidad, a ver, bajo mi perspectiva, no es tanto que tengas que ser un Jedi, al menos con framework JavaScript, no es que tengas que ser un Jedi con ese framework en concreto, sino tienes que ser primero un Jedi con JavaScript. No siempre. O sea, porque Pero el problema es debería que... serlo en las dos cosas, por supuesto. Sí, sí, evidentemente, supuesto. pero el problema es que pasa... No, yo soy desarrollador React, yo soy desarrollador Angular, yo soy desarrollador de Vue. Tú desarrollas JavaScript con X framework. Si tú no conoces las vicisitudes que te puede dar JavaScript... Así como hablo a lo mejor de framework de JavaScript, opino lo mismo de los frameworks de CSS, Sí, sí, que sí. es lo que yo más manejo. Claro. Yo manejo CSS, está claro. ¿Conoces Bootstrap? No, pero es que me da igual porque es CSS. Entonces yo manejo CSS y sé cómo Bootstrap funciona.
vamos a seguir con el ejemplo de los frameworks de CSS, es que yo tengo entonces un montón de herramientas allí que no utilizo y que el usuario final tiene que cargar. Y es peso. En este caso es solo peso. Pero en el caso de JavaScript no es solo peso, sino que es tiempo de compilación de la aplicación en la carga, tiempo de carga de la aplicación, aparte de la librería y todas esas cosas que si no se hacen bien, pues tenemos ese súper problema de rendimiento. A mí me da igual cómo lo desarrollemos a nivel de desarrollo, porque en realidad a mí no me afecta utilizar un framework o no. Yo adapto a React o lo que sea, pero yo siempre estoy ahí velando por el usuario final, que es quien sufre todas estas consecuencias. Que decides utilizar jQuery, es el usuario final, el que tiene al final que descargarse la librería cuando carga la web. Que tienes que usar no sé qué, imagínate, incluso habrá gente que utiliza jQuery sin meterlo en caché, todo eso, y siempre es el usuario final el que sufre el damnificado. Nosotros no, nosotros nos da igual, eso está ahí, eso está hecho y funciona dentro de lo que cabe. Claro, pero bueno, al final es motivo de que de un principio no se ha arquitectado correctamente. Claro, si es lo que yo te digo, si vamos a utilizar un framework, yo estoy totalmente de acuerdo, si se hace bien, pero no suele hacerse bien. Casi nunca suele hacerse bien. Ya. ¿Por qué? Porque estamos apurados, vamos a sacar un MVP rápido, o estoy aprendiendo y voy a utilizar este framework para manejarlo, la aplicación sigue creciendo mientras yo aprendía y lo dejamos allí tal cual como estaba, y cambiar la arquitectura luego cuando eso ha crecido no es nada fácil. Requieres muchas horas hombre para hacer todo, o la broma que tenemos siempre aquí interna de bórralo y hazlo todo de cero. Entonces, cabe destacar también que verdaderamente estamos hablando de varias cosas, porque tenemos, por un lado, tenemos los frameworks, ¿no? Que digamos que te guían un poco el desarrollo, ¿vale? Un framework, digamos que tiene ya una consistencia como para guiarte el desarrollo. Bootstrap, tú utilizas Bootstrap y si quieres utilizar Bootstrap vas a utilizarlo, alguien utiliza Bootstrap y va a utilizarlo como ellos dicen. Tú utilizas Angular y Angular también te guía un poco el desarrollo. Oye, mira, para hacer esto tienes que hacerlo de esta forma. Nosotros ahora mismo utilizamos una librería que la pequeña diferencia es que verdaderamente tú puedes utilizarla donde tú quieras, tú la cargas, como tú dices, y la puedes utilizar donde quieras. Y también vamos a darle un pequeño plus también, porque esto también nos interesa, que no solo son los frameworks, son también los módulos. Ahora mismo, como tú decías, los paquetes de NPM, eso digamos que son, ya no se ha saltado un poco el tema de frameworks, que serían pues muchos paquetes juntos y demás para hacer las cosas de una cierta manera, que es lo que te hacen los frameworks, ¿no? Que lo tengas que hacer de cierta manera. Y en este caso tenemos la libertad de meter tanta cosa, como tú dices, que verdaderamente es solo hacer npm install y le metes un paquete nuevo y no sabes si verdaderamente lo que hay por debajo puede ser un paquete pequeñito que te sirva para eso conciso que tú quieres y sea genial, pero no esté optimizado, no esté, yo que sé, o te carguen muchas más. De hecho, cuando tú metes un paquete normalmente tiene dependencias y a saber cuántos niveles de dependencias tiene. O sea, tú estás metiendo un paquete que utiliza otro paquete y al final te tiras, pues, no sé, metes 4 paquetes y has metido 300. ¿Vale? Entonces, claro, verdaderamente se está metiendo ahí... Sí, eso, o sea, al final es otra capa más de la arquitectura. ¿Qué tipo de paquetes tienes que meter dentro de tu aplicación? O sea, tú coges, te metes en Google o te metes en Stack Overflow y dices, ¿cómo puedo ordenar un array? Y alguien te coge y te sugiere, pues mira, hay un paquete de NPM que te ordena el array como tú le dices. Pues a lo mejor es cuestión de que tú eres un retrasado y no sabes que en JavaScript existe un método para arrays que se llama sort y te sirve para precisamente hacer eso, no necesitas... Entonces, es cuestión de que el paquete que tú vayas a meter dentro de el paquete, el framework o llámese lo que sea, cuando lo vayas a meter dentro de tu aplicación, tienes que pensar muy bien. La funcionalidad que estoy insertando, ¿la puedo conseguir de forma nativa? ¿Me va a costar muchísimo hacerlo de forma nativa? El paquete que estoy incluyendo, como tú dices, ¿cuántas dependencias tiene? O sea, ¿tiene dependencias relacionadas con paquetes que yo ya uso en mi proyecto? Porque si tienes dependencias con paquetes que tú ya estás utilizando en tu proyecto, a lo mejor dices, bueno, no es tan pesado. Pero si te va a añadir eso dentro de tu paquete, vas a tener 12 dependencias más
que te va a pesar un paquete para ordenar un array 50 megas, pues... ¿Y eso por qué es un problema? El que tu paquete crezca lo suficiente, precisamente por lo que tú has dicho, porque al final el usuario final es el que Pero, dice, me por tengo que ejemplo, descargar todo. Pregunto, yo ya estoy en una parte quizá arquitectónica que yo no se me escapa un poco. Yo utilizo, incluso lo utilizo en el proyecto nuestro, dentro de las 100.000 librerías que tenemos, también utilizo Gold. Ujú. Aunque ya nadie lo use. Gold lo utilizo ¿por qué? Porque dentro de todos los paquetes que habían para React, ninguno funcionaba bien para crear un sprite de iconos en SVG. Ujú. Instalé Gulp para utilizar un plugin de Gulp para poder crear mis SVGs. Ujú. A nivel de desarrollo yo creo que eso está bien. Sin embargo, yo creo que ahí el usuario no se ve afectado. Porque Claro, en pero- realidad él no utiliza ninguna de esas... ¿Cierto? Claro, pero al final es cuestión de tú dices, estoy insertando este paquete y yo sé que al usuario final no va a tener ninguna repercusión porque realmente no le afecta a él Claro. en su desarrollo. Eso también es otro punto aparte. Por ejemplo, en JavaScript, cuando tú utilizas NPM para instalarla o Yarn o el gestor de paquetes que tú quieras utilizar, tienes dependencias que son de desarrollo, dependencias que son de la aplicación. O sea, al final, si tú tienes una buena gestión de ese tipo de paquetes, tú... Sí, el usuario final no debería verse... Claro, debería no verse se debe de ver afectado. Claro. Claro, ahí es algo que quiero también llevar un poco la conversación hacia ese punto, que es el tema de cómo ha evolucionado por esto mismo que dices, porque verdaderamente, al fin y al cabo, el usuario final va a verse afectado porque tú metas 18.000 dependencias, porque al final, quieras o no, afecta, ¿no? Y cómo ha evolucionado lo que son el desarrollo y demás para que eso se vea, para minimizar el impacto en eso, a la vez que nosotros pues nos beneficiamos de lo que es frameworks y librerías como React, como este tipo de frameworks, ¿no? Que nos facilitan bastante el día a día, si lo utilizas bien, nos facilitan bastante el desarrollo y lo hacen de una forma que verdaderamente pues tienen cierto rendimiento, ¿no? Conforme a si lo hicieras tú a lo mejor manualmente, te llevaría muchísimo tiempo, etcétera, etcétera. Igual. Y es el tema de los compiladores, digamos los bundles, ¿vale? Hay muchos, como tú dices, Gulp se utilizaba para hacer tareas de forma automática, como por ejemplo para minificar archivos, etcétera, etcétera, para hacer una build de producción, ¿vale? Actualmente es difícil encontrar una empresa que se dedique a esto que no tenga pues diferentes entornos de trabajo. Y digamos que el de producción pues normalmente suele estar bastante optimizado en base a esto, a que se utiliza, pues tú todo el desarrollo no lo haces normalmente sobre un builder, sobre Webpack, sobre Parcel, etcétera, etcétera, que lo que hacen es que si necesitas ciertas cosas para desarrollo, ellos te hacen una versión muy, muy grande en la que tú estás trabajando en desarrollo, pero cuando tú verdaderamente vas a lanzar la versión de producción, no tiene nada que ver, si lo tienes bien configurado y en cierta medida, pero no tiene nada que ver con el bundle de desarrollo, porque le quitan muchísimos paquetes, están las técnicas de code splitting, hay un montón de Claro, de pero tecnología precisamente para tú has dado eso. con la clave, si lo tienes bien configurado. Exacto. O sea, Ese es el punto El kit, del uso o el no uso Porque de yo un entiendo que al framework. principio o sea, en un principio, alguien que conozca muy bien cómo funciona el framework, cómo funcionan las herramientas, porque ya no es solo JavaScript. Obviamente, si tú vas a pasar todo eso a producción, necesitas saber de verdad qué es lo que estás pasando para que el usuario cargue. Necesitas saber que esa arquitectura va a ser la más óptima para que al Claro. usuario todo le cargue muy rápido. Y ahí es donde yo creo que falla la mayoría. Entonces, yo qué sé, estoy seguro que habrá alguien que haga lo que yo hago de los SVGs en el servidor en producción, directamente. Cuando cargues la web, te generas el archivo de entonces ese tipo de cosas pues yo creo que hay que tenerlas muy claro y es lo de eso, yo no estoy para nada en contra de frameworks, pero sí creo que no debería, el usuario debería pagar el menor precio posible por nuestra comodidad. A Claro. ver, somos desarrolladores, Pero bueno, no- también yo creo desde el punto de vista del usuario, al final creo que el uso de framework también le beneficia en el sentido de te da muchas herramientas para que el desarrollo sea
más ágil. Sí, por Entonces, supuesto. al tener un desarrollo más ágil, por ejemplo, va a tener la posibilidad de Pero no deberíamos... de tener muchas más de tener Features. más features, Claro, o sea, por más supuesto. funcionalidades más rápido. Eso es totalmente entendible, pero eso nos beneficia más a nosotros. Claro, o sea, sí, o sea, A eso sí me es cierto, refiero. nos Mira, hay beneficia, un- nos beneficia realmente a los dos. En Bristol hay una agencia muy... A mí me encanta mucho el director de esa agencia que se llama Jeremy Keith. Jeremy Keith es una persona que a lo mejor lo sabría hacer, lo sabría defender incluso mejor que yo, ¿vale? Que es la parte de defender eso al usuario. ¿Por qué? Él en su agencia, su equipo de desarrollo dijo, vamos a utilizar Framework X. No me acuerdo qué framework era. Framework X. Y él dijo, vale, pero eso no me va a afectar al usuario. No es que, no me va a afectar al usuario de ninguna manera. Él se negó a que afectara al usuario el utilizar un framework. Entonces, todo su equipo buscó la manera de que el usuario únicamente descargara los HTML, o sea, las plantillas de HTML, JavaScript planas y CSS, imágenes. Era todo lo que el usuario iba a cargar. El usuario no se veía afectado por lo que era la creación de una aplicación cuando él llegaba a la web. A nivel técnico, la verdad, habría que leer el post porque seguramente que lo habrá explicado Sí. bastante bien, pero es una manera que yo creo que es un poco de trabajo para nosotros los desarrolladores, pero deberíamos tenerlo ya metido dentro. O sea, vamos a trabajar para que todo esto que estamos haciendo, esta comodidad que estamos buscando nosotros para trabajar más rápido, afecte lo menor posible al usuario. Entonces, vamos a hacer que el usuario no cargue webs. Por ejemplo, y eso no es solo backend, porque Diego y yo, el diseñador de Streamlabs y yo estoy peleando mucho con él, o le recuerdo siempre que él me pase todas las versiones de las imágenes que necesitamos. ¿Por qué? Porque a lo mejor me pasa una imagen de 900 píxeles para la landing o de 1200 píxeles para la landing y en móvil va a estar esa misma imagen en un 3G a lo mejor. Hay muchos países donde no tenemos un 4G genial, ese 3G, pues la persona tiene que descargarse y pagando datos una imagen de 1 mega porque nosotros no hicimos una versión más pequeña. Es un poco irresponsable como desarrolladores de esa parte. Sí, ahí es totalmente de acuerdo. O sea, al final es cuestión de que como desarrollador, y más en concreto como desarrollador frontend, tu labor también tiene que ser facilitar la vida al usuario. O sea, al final, yo por ejemplo, yo soy desarrollador backend, no me he tenido que pelear con ese tipo de cosas, me he tenido que pelear con otras, y sí que me he encontrado en algunas ocasiones, por ejemplo, en otros sitios trabajando, arquitectos que dicen, vamos a utilizar este framework. ¿Por qué? Porque es nuevo y me gusta. Ya, pero tú lo has probado. Tú tienes conocimiento como para decir este framework te va a dar lo que tú necesitas, porque a nosotros nos pasó precisamente estábamos desarrollando una aplicación del servicio público y la aplicación daba unos tiempos de respuesta que eran totalmente desorbitados. Y era y nadie sabía por qué era. Y se hacían mediciones y era como, es que estoy haciendo esta medición y esta medición me está dando un valor desorbitado y no sé por qué. A lo mejor es porque no sabes qué estás haciendo. A lo mejor es que no tienes ni puta idea de lo que estás haciendo y no deberías de utilizar ese framework. Pero está utilizando un framework de moda. Claro, pero tú no puedes coger y decir para un cliente final, coger un framework que tiene 6 meses de vida Que no, solo porque que no conoces a fondo, además. Claro, no conoces a fondo. No tiene un bagaje para decir, tiene una comunidad detrás que me respalde en el sentido de yo tengo dudas, ¿qué hago? No sé exactamente qué es lo que hacer. O por ejemplo, y no solo eso, sino otros frameworks que ha pasado de frameworks que han salido adelante y son una locura. Por ejemplo, en backend con framework PHP tienes Symfony. Symfony es un framework de desarrollo backend que de base tú te descargas ese framework y él por sí mismo él lleva un lector de código de barra preinstalado. O sea, ¿cuántas aplicaciones vas a desarrollar con ese framework que requieran que tú tengas un lector de códigos de barra, un paquete de lectura de códigos de barra de base? O sea, ninguno. Vas a hacer 3 aplicaciones, pues tenlo paquetizado y requiérelo cuando lo vayas a necesitar. Claro. Pero no te lo descargues por tu huevo moreno. Yo creo que todo se arregla conociendo lo que es las herramientas que estás utilizando, ¿verdad? Claro. Entonces, por ejemplo, hay mucha gente que dice, no necesitas SAS para hacer CSS.
en realidad, aunque no lo necesite, a mí me ayuda precisamente a que el CSS sea más pequeño, más compacto, que tengamos menos tonterías allí que no necesitamos. ¿Pero por qué? Porque conozco muy bien la herramienta. Entonces ya yo sé que yo a lo mejor no voy a hacer unas anidaciones, como decimos ahí, un inception en CSS de más de 2-3 niveles, porque sé que empieza a afectar el rendimiento. Y sé cómo hacer en SAS para evitar ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que lo ideal es siempre conocer la herramienta. Hay gente que dice, no, yo no utilizo SAS, yo utilizo CSS puro y duro. Me parece perfecto. Si puedes hacer lo mismo en realidad con CSS puro y duro. Tenemos variables, tenemos un montón de cosas que podemos hacer. Sí. Yo creo que a lo mejor con un framework de JavaScript no puedes hacer lo mismo que sin el framework. Pero estoy seguro que si conoces JavaScript no va a afectar mucho el que utilices o el que no utilices un framework. Lo que sí que puede afectar sobre todo es al tiempo que le vas a dedicar. Porque, por ejemplo, te voy a hablar de React, que es lo que utilizamos aquí, y es, si tú quieres hacer que la interfaz se refresque de la forma que la hace React, porque, por ejemplo, sí que es verdad que puede afectar en tamaño al usuario final, pero quizás en rendimiento muchas de las veces tienes tanto en rapidez de desarrollo como en rendimiento valores mejores a si utilizaras Vanilla. ¿Por qué? Porque hay muchas veces en las que tienes que hacer muchas inserciones, muchas modificaciones, etcétera, y esto, en JavaScript en concreto, lo que tienes que hacer es modificar el DOM, modificar lo que es la página. Cada acceso, cada modificación al DOM es bastante costosa. Y aquí React, por ejemplo, te propone una alternativa, que es que ellos tienen un virtual DOM en el que van comparando, como es con JavaScript, se compara muchísimo más rápido y solo hacen los cambios una vez cada X tiempo de todo lo que haya que hacer. Entonces, en un cambio entero te hacen, o sea, en un cambio solo te hacen todos los cambios que haga falta. Eso en rendimiento, para hacerlo en Vanilla, es bastante más complicado, porque ahí ha habido un montón de ingenieros por detrás, son ingenieros de Facebook, etcétera, etcétera, que lo han hecho, pues oye, de la forma... También lo han hecho más genérico, con lo cual vamos a pensar en que es un Windows y dices, ostras, sí, sirve para todo, pero tendrá sus pros y sus contras. Pero verdaderamente hacer eso en JavaScript Vanilla te podría complicar o podría afectar en rendimiento. Estamos hablando de aplicaciones medianas y grandes, ¿vale? En aplicaciones pequeñas no se va a notar, obviamente, pero sí que hay muchas cosas que te aportan que verdaderamente ayudan al usuario final y otras no, sobre todo el peso. Cuando tú vas a meter algo, siempre hay dependencias, siempre es algo por encima, una capa de abstracción que le va a añadir peso y complejidad a la aplicación. En ese sentido, yo, por ejemplo, yo no he trabajado prácticamente nada de frontend y a nivel profesional mínimo. Pero a mí me pasó yo solo he trabajado con framework frontend, ha sido el framework que yo usé fue Angular, y yo haciendo algunas aplicaciones o sea, a nivel de trabajo, cuando yo me he puesto a hacer proyectillos por mi parte o lo que sea, yo me veo que el bundle de la aplicación de front empieza a crecer y la aplicación empieza a ir lento y tú no sabes por qué y yo digo, mira que le den por saco, yo me cojo mi JavaScript y con JavaScript yo me apaño para lo que tengo que hacer. Y normalmente la gente no suele meterle horas a optimización. Yo tengo un compañero allí en Alicante que es un crack en JavaScript y la última vez, pues una de las últimas veces que lo vi, estaba el tío ahí haciendo una optimización de una página en React de no sé qué empresa, pero dijo, ostras, mira, es que aquí hacía dos cosas a la vez, hacían dos renders que no hacía falta, que no sé qué, que no sé cuánto, con quitar esto le he metido un segundo menos de carga a la web. O sea que ahí verdaderamente hay gente que se dedica a eso y que puede hacer eso y que verdaderamente las empresas no suelen darle mucha importancia, pero hay herramientas y hay posibilidades para hacer que haya, pues eso, que sea un impacto menor. Ahí las empresas no suelen darle importancia normalmente porque no ven en lo que les afecta. O sea, si ellos ven que posibles usuarios no entran a su web por el tiempo de carga, que en realidad eso ocurre. Sí. Ahora, nos comenta Josemi que al final la pregunta clave es, ¿tú qué prefieres? ¿Que tu aplicación pese 2 megas y la lances 3 meses antes o que pese 50 kilobytes y la lances 3 meses después? Yo como usuario 3 meses después está clarísimo. O puedo tener un MVP mientras todo eso se vaya a corregir. Pero eso es muy, ya te digo, o sea, todo eso es muy relativo y dependiente de las necesidades.
Supongamos que vamos a utilizar un framework. Es rapidísimo, pero configurémoslo bien. Ya Sí, hemos sí, llegado sí. a la conclusión de que haciéndolo bien se puede tener un framework en condiciones. Pero muchísimas veces ese no es el caso. No se configura bien, se empieza a cargar una cosa, también esto lo necesito, esto creí que lo iba a necesitar, pero ya no, y ahora no sé cómo quitarlo, así que ya tendré tiempo de quitarlo, y se acaba teniendo un Frankenstein, un hijo de Frankenstein, que es ahí un desastre, pues total. Obviamente, sí, mientras más te ayuden a tu equipo a que desarrolle rápido, mejor. Yo por eso trabajo con SAS, porque desarrollo mucho más rápido que si fuera a lo mejor, porque maqueto mucho más rápido que si fuera a lo mejor solo CSS. Por eso utilizo Emmet, a lo mejor las pequeñas herramientas que yo utilizo, sé que con los frameworks son muchísimo más grandes y la ayuda es proporcionalmente directa a lo grande que Madre es. mía. Eso está clarísimo. MD es la crema. O sea, ese es el mejor invento que se ha hecho para el desarrollo frontend. O sea, Sí, la verdad que es muy práctico. Pero es eso, o sea, obviamente sí, utilízalo, vamos a utilizar los frameworks, pero vamos a hacer que estén bien configurados, que vayan rápido, que Claro. pesen 2 megabytes. Nada, podemos hacer que pesen 50K, si los frameworks no pesan tanto al fin y al cabo. Entonces, y framework y framework. sí, bueno, también es verdad. Pero es eso, o sea, si hablamos de 2 megabytes, de 50 kilobytes, seguramente la aplicación sea pequeña. En ese caso no necesitarás un framework probablemente. Entonces, o sí, pero métele lo menos posible porque tenemos una aplicación bien pequeña. Claro, Esto es a ver, muy al relativo. final todo depende, como tú has dicho, de tus necesidades y de las necesidades que tiene el mercado. O sea, si tú te das cuenta de que, coño, cuanto antes salga al mercado va a ser mucho mejor, coño, a lo mejor te renta. merece la pena Sí, sí. decir, saco la aplicación de 2 megas corriendo, aunque sé que tengo problemas de rendimiento, sé que voy a tener estos problemas ahora, pero tienes que tener en cuenta que en un futuro esa deuda técnica la vas a tener que pagar en algún momento. Exacto, y es difícil pagar una... Es como cuando tienes que pagar 50 euros al mes porque te pillas un X financiado y luego te pillas otra cosa financiada y la otra financiada y llega un punto en que estás ahogado y no sabes cómo quitarte las deudas Claro. porque o pagas mes a mes lo que tienes que pagar o haces un esfuerzo sobrehumano por pagar una deuda entera. Entonces Ajá. vas arrastrando esas cosillas y arrastrarlas es muy complicado quitárselas. A lo mejor convendría hacer un MVP y luego tirarlo a la basura y empezar el desarrollo bien de cero, no lo sé. Obviamente depende siempre del tipo de proyecto, depende de lo que estemos desarrollando. Pero es lo que he dicho, o sea, no digo que no utilicemos el framework, pero... También depende mucho del entorno. O sea, si tú estás trabajando en una consultora, igual te puedes permitir el hecho de decir, pues mi producto lo saco 3 meses después y lo saco optimizado de puta madre. Si estás trabajando en un entorno como una startup que necesitas tener Un MVP. muchísima velocidad, muchísima capacidad de pivotar de un lado a otro Claro, sí, en sí, cuestión de 2 días, pues necesitas... Esa rapidez. Que Claro, da un necesita framework, esa está rapidez. clarísimo. Sí, eso está muy claro. Pero ten cuidado con tu startup cuando se convierte en una empresa grande y traigas el Ya, bueno. Frankenstein detrás. Claro. Entonces, eso es lo que digo. Hay que tener un poco de cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado sobre todo. Yo creo que habría que estar haciendo mediciones constantes porque Ajá. perdemos muchas veces el hilo, perdemos la perspectiva de, bueno, el usuario ahora está cargando esto, pero deberíamos hacer esas mediciones constantes del front, de cuánto Ajá. tarda, del performance, de todo ello para ser al menos conscientes de dónde fallamos. Porque sí, yo sé, oye, sé que este formulario no es accesible, lo sé, ya lo arreglaré, pero soy consciente de ello, está allí eso. Entonces, por lo menos con eso yo creo que tendríamos en la cabeza, pues, oye, sé que tengo que arreglar eso. Ya lo haremos cuando tengamos tiempo y sé que falla y sé que está allí, pero siempre con conciencia. Claro, como cuando tienes esa partecita de código que tienes que refactorizar y es el coco y nadie quiere acercarse porque es como, uff, madre mía, ese que me voy a tener que pasar una semana haciendo esta mierda y es como... Ya, qué mal rollo. O los flips. O los flips. Los buenos flips. Sí. Bueno, pues... si tenéis algo más que decir, yo creo que hemos echado mierda, hemos valorado positivamente un framework. Sí, sí. A ver, yo digo eso, o sea, vamos a usar, yo creo que como conclusión sería utilicemos los frameworks, sobre todo esos que necesitamos ese desarrollo, ese pivoteo y esa agilidad a la hora de desarrollar, pero siempre con cabeza o por lo menos apuntando en una lista las cosas que sabemos que hay que refactorizar, acomodar, cambiar o quitar luego.
A lo mejor hasta vale la pena en algún punto, antes de seguir creciendo, decir, lo voy a dejar así y mientras voy a desarrollarlo bien desde cero otra vez, que ya tengo el MVP creado y con eso puedo funcionar y voy tirando. Cada quien obviamente tiene que sacar sus cuentas a nivel hora humana de lo que costaría algo así, pero yo creo que eso, o sea, vamos a utilizarlo Pues, siempre igual que Bootstrap. O sea, yo no digo que la gente no, bueno, sí, yo no recomendaría que usen Bootstrap, pero es una cosa muy útil. Por pero ejemplo, porque luego alguien que todas no las sabe- webs parecen iguales. hombre, se pueden hacer. Con Bootstrap tiene mucha flexibilidad si lo sabes usar. Es que ahí está la cosa, si lo sabes usar. Bootstrap, por ejemplo, si imagínate que tú quieres sacar un MVP y eres un backend solo, Bootstrap te hace la parte de diseño Buah, básicamente a solo. mí me la hizo sola. Exacto, entonces es una herramienta bastante útil para esa situación. Obviamente, a lo mejor, yo qué sé, si yo fuera una web grande, no tan grande como Facebook, pero sí grande, pues no utilizaría Bootstrap. El caso de Facebook además es muy llamativo porque por culpa del CSS la aplicación iba súper lenta y súper mal. Ahí me acuerdo que se metió Nicole Sullivan, que es otro de los geniecitos, de las genios, que yo creo que en CSS la mayoría de los maestros que tengo son tías, las maestras son todos los que yo he aprendido CSS, Lea Berul, Nicole Sullivan, todas ellas. Pues Nicole Sullivan se metió a organizar el CSS de Facebook y casi que le tocó exactamente hacer eso, tomar y rehacer todo otra vez de cero, hacer en React una componentización de no sé si esa palabra existe, componer, crear bien en estructura, una estructura buena de componentes, una estructura buena de librería o de CSS que iba a ser común, todo ese tipo de cosas, que le llevó sus muchos meses Sí, en sí, Facebook al metida final- ella organizando todo el equipo. Sí, sí, Entonces, a ver, sí, al final siempre pasa. Yo me acuerdo cuando tú entraste que tu primer mes fue voy a organizar la arquitectura para que el resto de cosas vayan más suaves. en realidad, como está el primer mes que no os conocía nada de lo que teníamos aquí, pues yo le decía a Josmi, quiero organizar esto así, así. Y él me lo hacía, él es muy majo para esas cosas. Pues muy bien, si vamos a pasar al question and answer de nuestro público, si hay alguien que quiera decir alguna preguntilla, cualquier cosa referente al tema o no, O alguna burrada. o alguna burrada, cualquier cosa, vamos a responderos en la medida de nuestras posibilidades o no, o lo mismo o ignoramos. Parece que no hay nadie que quiera hablar. Estamos... Si no, por Twitter que nos hablen, que nos pregunten y ya por ahí les vamos contestando. Claro, muy bien. Pues, como siempre, nos podéis seguir a través de Twitter en Streamloots, en @Streamloots_sp, en Instagram en Streamloots_squad, en Spotify, en YouTube y en iVoox. Así que nos veremos la semana que viene, que el siguiente tema es ventajas e inconvenientes del uso de API REST desde un punto de vista de frontend. O sea que Desde va a un ser punto de vista de el frontend. día en el que me meta, en el día en el que más mierda me metéis a mí. Eso suena complicado. Sí, sí. Suena a que hay alguno que se va a desquitar bastante. Bueno, pues muchas gracias por haber asistido y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego.